Es la instancia de presentación de examen de título de Javiera Chaguán. Ella ha presentado su tesis, su memoria, ha sido evaluada por su comisión, compuesta por su profesora guía, profesora Urquiza, y su profesor informante, profesor Manuel Canales, y quien les habla, Jorge Racel. Esa instancia ya ha sido evaluada y corresponde ahora entonces una presentación, una defensa, que va a proceder de la siguiente manera. La idea es que Javiera nos pueda presentar en unos 15 o 20 minutos tus principales reflexiones, aprendizaje de lo que ha sido tu trabajo, y luego podamos abrir un espacio de conversación y preguntas con tus profesores acá. Una vez que completemos esa segunda fase, vamos a pedirles a ti y a todos quienes te acompañan que nos dejen solos un rato para deliberar, y después pasamos a compartir los resultados de este espacio. Si alguien tiene su celular abierto, les pediría que lo cerrara, por favor. Y dicho eso, pasamos entonces a tu presentación. Bueno, buenos días. Mi tesis se llama Zonas de Sacrificio, Experiencias Cotidianas de Territorios Contaminados, la Bahía de Quintero y Puchuncaví. Una de las nociones centrales de esta tesis se basa en el concepto de zona de sacrificio, que es una noción que se empezó a usar en el 2012 por parte de la sociedad civil, ONG, fundaciones como Oceana y Terram, y en donde se define a ciertos lugares que concentran gran cantidad de industrias contaminantes, afectando con esto a las poblaciones aledañas, que por lo general se encuentran en situación de pobreza y marginalidad. En Chile se han identificado 5 zonas de sacrificio: Tocopilla, Huasco, Mejillones, Coronel y la Bahía de Quintero y Puchuncaví, donde se centra este estudio. En 1961 se crea el complejo industrial y se comienza la construcción de las primeras industrias, siendo la primera Enami, hoy día Codelco, y Chilectra, hoy día AESG. Actualmente ocupa todo ese espacio que está con colores y se encuentra emplazado en el límite comunal de Quintero y Puchuncaví, siendo Quintero la punta que está ahí, la localidad de Loncura, la que está inmediatamente abajo, la localidad de Verdanas arriba, y un poco más allá Orcón. Además, en el mapa ahí se muestran todo lo que está en amarillo, todas las escuelas alrededor, los consultorios con la Cruz Roja y las caletas donde están los pececitos. Esta zona se le crea un plan de descontaminación ya en 1992 para MP10, en 1999 para azufre, y en 1993 ya es declarada como zona saturada. De ahí entonces la importancia de destacar las zonas de sacrificio y la relevancia del componente humano que entrega esta noción. Ahora, si bien esta noción hace cuenta de una dimensión humana del conflicto, aún los estudios de las zonas de sacrificio están fuertemente centrados en el componente ambientalista cualitativo, marginando con esto los estudios sociales. Por eso es la importancia de indagar en las experiencias de habitar estas zonas de sacrificio, y por eso la pregunta de este estudio será cómo se concibe la experiencia cotidiana de los habitantes de un territorio contaminado, teniendo como preguntas guía cuáles son las estrategias y las tácticas que los habitantes adquieren para desarrollar su vida cotidiana, cuáles son los significados que le dan a la contaminación y en qué medida los discursos se relacionan con las prácticas. Para eso se buscó caracterizar la experiencia cotidiana de los habitantes de la bahía, describir las prácticas que se relacionen con la contaminación y las formas de afrontar el conflicto, identificar los discursos y relacionar las percepciones con las prácticas. Se utilizó una metodología cualitativa con un enfoque etnográfico basado en la descripción densa y en la etnografía descriptiva de Gert, interpretativa de Gert, y se realizó un terreno donde se realizaron observaciones participantes y pasivas y entrevistas semiestructuradas. Este terreno se realizó en 2 fases, de agosto a septiembre y de octubre a noviembre del 2017, y las entrevistas semiestructuradas se las realizaron a 14 personas, 7 hombres y 7 mujeres, que se dividieron en las diferentes localidades estudiadas y con 2 criterios de muestreo que salieron producto del primer terreno, cuando se vio la importancia del rango etario y si participaban o no en organizaciones territoriales para definir diferentes discursos y diferentes prácticas que estaban presentes en el territorio.
Teóricamente, la memoria se centra en la distinción clásica de la antropología de naturaleza y cultura, pero en las líneas de la ecología política y simbólica, donde se releva la importancia de los actores como agentes activos y los modos en que se interactúa con el entorno modelando diferentes discursos. Además, se tiene como noción central el concepto de riesgo. Cuando se habla de riesgo en las ciencias sociales se ha estudiado principalmente dos áreas. Los temas de vulnerabilidad y desigualdades, que hablan del origen y de los elementos contextuales del riesgo. Y por otro lado, el área en donde esta memoria encuentra mayor sustento en el paradigma culturalista, que habla de la construcción social y la percepción de los riesgos. Destacando de aquí los postulados de Meridaga sobre aceptabilidad del riesgo, los sesgos culturales que estarían actuando como filtros para mantener diferentes ideales de sociedad y a su vez diferentes límites de tolerancia, y la distinción que hace Luhmann sobre riesgo y peligro, distinguiendo que el peligro es una característica propia de todos los sistemas y que lo que los sistemas hacen para manipular estos peligros se transformarían en un riesgo, haciendo que incluso el riesgo sea evitable. Y finalmente se toma operacionalmente el discurso y la práctica, viendo que como queremos llegar a las nociones que tienen los habitantes de la bahía y como toda la naturaleza es aprendida por un lenguaje, como dice Lev, entonces hace importante indagar en los discursos presentes en la bahía. Sin embargo, estos discursos no tendrían ningún asidero si no se devienen en prácticas situadas y particulares y locales. De ahí entonces la importancia de investigar en la vida cotidiana, diferenciando entre acciones tácticas y estratégicas de acuerdo a lo que plantea Desertó, siendo las acciones tácticas aquellas que vienen de la espontaneidad, de la cotidianidad, producto de las transgresiones espontáneas y cotidianas, y las acciones estratégicas aquellas que vienen desde lugares propios de poder, con proyección de fines, de metas y de tiempo. Bien. Considerando todo esto, entonces, la memoria finalmente llega a una concepción de mecanismos de manipulación de los peligros industriales presentes en la bahía, que se basan principalmente en dos acciones tácticas. Por un lado, las que se basan en la pérdida y en el dejar de hacer, en el dejar de relacionarse con el medio, dejar de pescar, dejar de ir a la playa, de correr, de hacer deporte, dejar de pasear, y dejar con esto de accionar las prácticas que daban sustento a las formas de vida y a la identidad y a la cultura local, siendo que esta era una comunidad de pescadores y de campesinos, tanto agrícolas como ganaderos. Entonces, con esto se dejan de hacer las prácticas tradicionales que estaban ya arraigadas en la comunidad. Destaca dentro de estos dejar de hacer el dejar de protestar. Esta situación se da por dos situaciones. Por un lado, por la falta de representatividad que tienen las protestas al levantarse con objetivos muy particulares y muy acotados, como que se frene una industria, que se pague una compensación, logrando no ser representativos del malestar de toda la comunidad. Y por otro lado, por las lógicas de captación que mantienen las industrias con los movimientos de protesta, lo que lo hacen ver aparecer como movimientos manipulados y por lo tanto poco efectivos para representar las demandas de la comunidad. Ahora bien, como no solo pueden habitar de la pérdida y el dejar de hacer, y como no pueden simplemente abandonar las prácticas que daban base a la cultura local, entonces se articulan las prácticas que dan en función del hacer. Para desarrollar el hacer en el lugar, se tiene que generar un nuevo manejo territorial, el cual ya no considera simplemente las condiciones naturales, climáticas propias del territorio, como la luna, las marejadas, cuando se puede ir a pescar o a mariscar, sino que se une esto con la acción industrial y el nuevo paisaje que esto genera, y se desarrolla un nuevo manejo territorial, espacial y temporal, en donde se sabe bajo qué condiciones o en qué momento las industrias están liberando más contaminantes, a qué sectores está afectando más, y por lo tanto pueden evitar estos lugares o evitar salir en esos momentos, evitar ir al mar, y sin embargo igual pueden ir a bañarse cuando el ambiente está un poco menos contaminado. También, para articular las funciones que van en relación al hacer, se desarrolla una misión consciente. Si bien las personas saben que el territorio está contaminado y está tóxico, socialmente se empieza a censurar. Y de tal forma que si incluso las personas llegan a decirlo, se le dicen que son alaracas, que es demasiado. La gente así entonces deja de hablar del tema y se normaliza y se genera un acostumbramiento.
que les permite desarrollar su día a día sin pensar que están en un territorio excesivamente contaminado. Además, por esta omisión consciente se genera un parámetro de lo normal que les hace reconocer cuando las condiciones han sobrepasado excesivamente el límite y el ambiente se ha tornado demasiado tóxico, pudiendo entonces resguardarse y activar otros mecanismos que están ya sedimentados para estos casos, como cerrar las ventanas o evitar que los niños salgan a hacer deporte. Existe una última instancia en donde se estarían generando también estos diferentes mecanismos de manipulación, que serían las transgresiones o los acontecimientos traumáticos. Estos, si bien siempre son disruptivos y no están planificados porque son accidentes, ya son una característica territorial. Por lo tanto, la gente ya tiene ciertas prácticas sedimentadas en función de ello, las cuales tienden siempre a articularse en función de ir a lugares estratégicos, organizar propuestas, organizarse con organizaciones sociales, levantar demandas. Entonces, en estas transgresiones, por ser acontecimientos traumáticos, disruptivos y violentos, se obliga a la población a abandonar dos de los mecanismos esenciales con el cual habitan cotidianamente, que sería el dejar de protestar y la omisión consciente. Y ahí entonces, en el levantar protestas, en el visibilizar la contaminación, se genera la instancia para que estas nociones, las percepciones, los discursos y las nuevas tácticas comiencen a surgir y puedan cuestionar estos mecanismos que ya tienen sedimentados. Ahora bien, los mecanismos de percepción, o sea, de sesgos culturales y la percepción que está presente hoy en día en el territorio, se ha formado en base a evaluar dos ámbitos principalmente, el ámbito social y el ámbito ambiental. Y así se levanta la noción de que el lugar es, por un lado, maravilloso y por otro lado también tóxico. Cuando estamos dentro de la concepción del lugar como lo maravilloso, por lo general la gente se está refiriendo al paisaje natural, a las condiciones anteriores, a la fertilidad del valle y del mar, y es asociado siempre a palabras como limpio, sano, abundante, y socialmente también es visto como seguro, tranquilo, conocido y equilibrado, porque se piensa en la acción humana centrada en el sustento en el territorio, en el equilibrio con el territorio. Cuando se habla del lugar como tóxico, en cambio, se piensa en la construcción que ha hecho la industria del lugar, la industria y el Estado. Y ahí entonces aparecen nociones como dañino, riesgoso, peligroso, inseguro y poco sano. Y entonces, para llegar a estas dos concepciones, los pobladores han tenido que pasar por un proceso paulatino en el cual han tenido que diferenciar el paisaje natural del construido, identificando los elementos nocivos del territorio. Así entonces, lo que antes era normal, como ir a la playa y volver con los pies con arena, se han dado cuenta que, a través de este proceso, que no es normal llegar a la casa con arena negra y lo que para ellos era arena, ahora es petróleo. Así finalmente, gracias a este proceso, logran construir el lugar como una zona de sacrificio. A pesar de que está la noción de que es maravilloso, lo negativo prima y se termina viendo como un lugar que entrega todos sus recursos y recibe a cambio de este intercambio solo las consecuencias negativas. Ahora, los responsables de que este lugar sea percibido, que sea construido como una zona de sacrificio, según los habitantes, serían el Estado y las industrias. Llegar a estos responsables se da a través de la evaluación de la relación que estos dos actores han generado en el territorio. Así entonces, cuando ven la relación de las industrias con el territorio, las ven como las principales responsables del empobrecimiento y la apropiación de los recursos de los lugares comunitarios en pos de las necesidades globales externas de la comunidad. Cuando ven las industrias y la comunidad, por esto mismo empobrecimiento, los ven como las generadoras de relaciones de dependencia y subsidiaria, y ya no con un equilibrio territorial y con un mantenerse en bienestar territorial, sino de dependencia con las industrias y con la contaminación. Y cuando ven la relación de las industrias con los trabajadores, los ven como las propiciadoras de relaciones de vulnerabilidad que aprovechan las necesidades del trabajador y el bienestar que el trabajador necesita para poner en riesgo tanto su vida, su salud, como el mismo territorio. Y ahora, cuando evalúan la relación que el Estado ha desarrollado sobre el territorio, más que verlo como el organismo garante y protector de los derechos, lo ven como el ente que ha negado los derechos, generando frustración, negando principalmente el derecho a la justicia y a la salud.
y reconocen que este actor ha establecido una alianza con las industrias en la cual siempre tiende a primar lo global y la economía externa por sobre los requerimientos de la población local. Ahora, para articular estas prácticas, estas percepciones y construir diferentes riesgos y diferentes límites de tolerancia, se estarían utilizando dos mecanismos de selectividad: la observación sensorial, es decir, la observación con el cuerpo y todos sus sentidos, y la lógica de que como es afuera es adentro, y como yo veo que afuera está contaminado, mi cuerpo también está contaminado, y el conocimiento experiencial, que es un conocimiento que se ha forjado con la relación a lo largo del tiempo y con los años. Con estos dos estarían sustentando dos ideales de sociedad: una sociedad libre de contaminación, en donde la contaminación es vista como una enfermedad silenciosa y por lo tanto es intolerable, y una sociedad industrializada, que se da por medio de una observación atomizada, en donde se ven a ellos mismos y a todos los elementos que componen el territorio, independiente del contexto en el que los rodea. Así entonces pueden ver que el cloro, por ser desinfectante, es beneficioso, y no ven los efectos que tiene el cloro a ser lanzado en grandes cantidades al mar. De igual forma ven que el ambiente es saludable porque es un ambiente costero, y no ven lo que pasa cuando el ambiente costero es costero industrial. Así entonces logran llegar a una negación de los peligros de la contaminación, en la que, si bien aceptan que existe, siempre la contaminación pasa y el afectado es otro. Si viven en el cerro, los afectados son el mar; si viven en el mar, el afectado es la gente del campo, y así nunca logran ver que la contaminación es un peligro. Y esto además se da por un conocimiento experiencial que les habla de todas las experiencias de los que han aguantado, una acumulación de experiencias en que aguantan y en que las omisiones han sido tales y ellos han podido aguantar. Estos quiebres y divisiones estarían siendo apoyados principalmente por tres razones: por la falta de lugares comunitarios de construcción de ideales de sociedad conjunto donde puedan levantar un mismo ideal y una lucha común; por el rol subsidiario de las industrias y las relaciones de dependencia que éstas generan; y por la inestabilidad de las organizaciones comunitarias, que no logran levantar luchas generales que logren mantenerse en el tiempo. Ahora bien, los puntos de inflexión y los límites de esta tolerancia estarían dados principalmente por 5 criterios. El primero sería el conformismo, que es el sentir de que el complejo industrial es un agente tan poderoso y tan necesario para el funcionamiento del país que ellos como comunidad no pueden hacer nada y solo se conforman con pedir que se respeten las condiciones mínimas, las normas mínimas. 17 años están obsoletas. La evasión, que sería también el complejo industrial ha demostrado ser un agente tan poderoso social y económicamente que creen que ellos como población es poco lo que pueden hacer. Entonces dejan esa responsabilidad de solucionar el problema a quienes han generado el problema, a las industrias y al Estado, y se posicionan ellos como sujetos receptores de políticas, de ayuda, de beneficios, de héroes políticos que con interés los ayudan. Y el arraigo, que estaría sustentando no solo la permanencia de la gente en el lugar, sino que también la permanencia del complejo, ya que como este territorio ya se industrializó y ya hay una cultura alrededor de la industrialización, ya se generó una relación, llevar esto a otro territorio y contaminar otro territorio no sería una solución, así que pueden aceptar que esto siga sucediendo en su lugar. Sin embargo, a pesar de que estos puntos flexibilizan la tolerancia con el complejo, el último punto del control territorial estaría siendo un quiebre. El control territorial basado en el despojo y en todas las pérdidas que han tenido que sufrir en su identidad y en sus lugares comunitarios hace que hoy en día no solo rechacen al complejo industrial, sino que a cualquier proyecto que quiera apoderarse de los espacios comunitarios, como los proyectos inmobiliarios que se quieren poner en Orcón. Ahora bien, ninguno de estos puntos se puede sopesar por sí solo si antes no han resuelto necesidades básicas y mínimas. Por eso entonces la vulnerabilidad es el punto esencial que les permite sopesar todos estos criterios. Así entonces, el mismo que antes era aceptable, un bienestar familiar, una educación para los hijos, que hizo que aceptaran que la industria se instalara en ese territorio, hoy en día el mismo bienestar familiar está actuando como un detractor para la tolerancia. Por mis hijos, por la salud de mis nietos y de mis hijos, yo no quiero que esto siga en el territorio. Entonces,
finalmente se puede decir que la experiencia cotidiana del territorio sería una experiencia marcada por quiebres y contradicciones, tanto en las prácticas, en las percepciones, en las construcciones de los riesgos, en los límites de tolerancia y en los ideales de sociedad. Y todas estas contradicciones estarían impidiendo el surgimiento de mecanismos de manipulación conjuntos y articulados. Toda esta situación a su vez estaría siendo sustentada y apoyada por el Estado y las industrias, quienes han siempre tendido a privilegiar lo externo por sobre las necesidades locales. Entonces, bueno, si bien la memoria intentó responder a las cosas que le fueron apareciendo, las realidades de los territorios contaminados son mucho más complejos que simplemente mirar las prácticas y los discursos. Por tanto, todavía quedan muchas limitaciones y cosas por indagar, como por ejemplo la transformación del ambiente social, el rol de las redes sociales en la construcción de las identidades y sobre todo los límites de tolerancia, el deseo comunitario de desligarse de la noción de zona de sacrificio y el sentimiento de pérdida y despojo del control territorial. De ahí entonces que todavía quedan muchas preguntas, como por ejemplo si es posible forjar una identidad local ajena al complejo industrial y de qué forma podrían superar las divisiones y contradicciones comunitarias y cómo una población vulnerada y vulnerable puede hacer frente a la industrialización territorial. Y por supuesto la más importante para nosotros los investigadores sería cuál sería el papel de la antropología en las realidades de las zonas de sacrificio. Muchas gracias, Javiera. Perfecto en los tiempos, me parece muy bien. Vamos ahora a hacer una ronda de preguntas. Vamos a partir por nuestro profesor Manuel Canal. Voy a seguir yo y va a terminar la profesora Guía. ¿Parece? Sí, muchas gracias por la presentación. La verdad te formulé varias preguntas yo en el texto que pudiera responderla en el informe, digamos. ¿Te las formulo de nuevo o las recuerdas? Sí, de nuevo. ¿Te recuerdas de alguna? ¿O prefieres que te las formule como guste? Como no, prefiero que las formule. Bueno, te decía que decía ahí básicamente que el acierto inicial básico de tu tesis, además del logro pleno del lenguaje y la práctica, que básicamente es lo que en definitiva se evalúa, ¿no? Pero dado eso por supuesto, que me parece evidente, me interesa más la investigación como tal y hablar como de investigador con investigadora, digamos, que de evaluador con evaluado. Fundamental, creo que no es tema, por lo menos, por lo potente de tu trabajo. Decía que lo fundamental, el primer acierto era de llegar con la pregunta precisa al lugar preciso. Es decir, en ese sentido salvas tu estudio de lo que a veces padecemos, que es la irrelevancia total por andar preguntando asuntos generales en cualquier parte. Y tú vas a hacer la pregunta que hay que hacer en Quinteros, obviamente. ¿Qué es Quinteros si no esa pregunta? ¿No? Y por eso decía, ha en algún sentido traicionado a la antropología, y eso es grave probablemente en una tesis de este tipo, en el sentido que no ha ido a la disciplina a buscar la pregunta, para nada, sino que ha ido directamente a Quintero, y Quintero te dice hay humo y hay esto, y está el concepto, incluso que ya lo tiene clasificado, y ese concepto tampoco viene de la antropología, viene de la política. Entonces, ¿qué es esto? Bien, pues aceptaste, no hay que mirar según la antropología, hay que mirar lo que hay que mirar, porque si no lo miramos nosotros, ¿quién lo va a mirar? ¿No? Bien, eso es valentía. Yo no sé cómo logran esquivar la fundamentación de las preguntas según la historia disciplinaria, ¿no? Pero bien, El oficio. ¿el oficio o el truco? Parte del oficio. Eso estaba preguntando, ¿cómo se las arreglan en antropología con trucos? Como siempre. El truco del oficio y el oficio del truco. Tal cual, pero acierta en lo fundamental, que es lo interesante. Logra usted hacer el esquive a una convocatoria que probablemente es oficial y no solo de antropología, en todo este edificio. Habitualmente vayan a buscar los temas como si fueran unos investigadores especializados de una disciplina y la corriente principal y todas esas cosas que en realidad usted fue a estudiar esto porque en Quintero esto es lo que hay que estudiar. Y es un asunto constitucional de la sociedad chilena, porque eso está pasando en Quintero,
pero está pasando de cualquier modo en todas partes. Ahora mismo aquí la contaminación de la ciudad es lo mismo que el Quintero. Por eso le decía, reflexiones sobre usar ese concepto, zona de sacrificio, porque ya ahí sacrificó a la zona, y en ese sentido la antropología se suma a unos activistas, por un lado, y por otra parte deja al observado en clave de tener que responder como quien es el aludido, no como responsable, obviamente. Habría que ver los que trabajan ahí y la dualidad que eso debe generar, porque esa es la dualidad de toda la sociedad chilena, lo que nos destruye es lo que nos mantiene vivos, ¿no? Y crecemos a punta de hacernos pebre, es lo mismo, y no nos llamamos sujetos de sacrificio o carreras de sacrificio, y todo podría, y cabría hacer la misma pregunta: ¿a qué Dios se está sacrificando? ¿Por qué están haciendo esa oblación? Entonces decía, no será ahí demasiado sobrecodificar. Ya. Y le preguntaba finalmente te dice en algún momento, las personas que terminan adaptándose a algo así, como que a lo mejor por la desorganización tienden a tener esa interpretación distinta a otras más coherentes, aparentemente. Simplemente decía, no, lo interesante de su tesis es cómo ve usted el desparramo intersubjetivo, donde no hay repertorio. Cada quien trata de incluso hacer unas cosas paradójicas, transformar la propia condición de zona amagada, llamémoslo así, que es la que te destruyó como comunidad y como paisaje, casi en labor para constituir un modo de ser actor frente a aquello, probablemente lo más sano. En fin, y que eso es lo más interesante, ¿no? Pero que no sé cómo sigue. Por último, y ahí terminaba, ¿no? Y termino. Que cuando uno entrevista a una persona, participa en unas reuniones, siempre hay algo de catarsis, ¿no? La gente descarga. Y siempre hay algo de catálisis. Es decir, de ponerse a hablar de esas cosas, movilizarse un poco ya. Porque hablar ya ahí con el concepto de zona de sacrificio, yo no sé qué opina el encargado de la chimenea, digamos, de Quintero, si acaso le llama así a la bahía, ¿no? Me imagino que no. ¿O sí? A ver, yo no partí hablando de zona de sacrificio. Sí, no, eso fue un concepto. De hecho, yo también tuve el mismo cuestionamiento. Perfecto. Y yo no quise llamarle zona de sacrificio por lo mismo. Y mis preguntas, mi cuestionario no mencionaba nunca zona de sacrificio, para no inducir a la gente a hablar de eso. Y si volvió es porque justamente es antropología y surgió. Y si son ellos mismos, uno piensa, no, uno no se llama zona de sacrificio. Sí, ellos sí se llaman zona de sacrificio. Sí, porque ya llegó el nombre. Claro, no, sí, pero usted está sumando a la construcción de realidad. Claro, ¿no? Ellos no claro, se porque pusieron yo ese nombre. no puedo hablar algo que no sea real. Pero ese nombre se los pusieron a ellos. Sí. ¿Sí? Pero ellos ya lo aceptaron. ¿Y cómo te lo sacas? Te imaginas que dijeran, no somos la zona de sacrificio, ¿qué se cree? Sí, pero lo paradójico aquí es que justamente hay organizaciones que se llaman Mujeres en Zona de Sacrificio. Bien, claro, porque esas son las que se suman a ese actor. Claro. Pero hay otros que dicen, no, si aquí podemos vivir. Claro. Y hay que vivir. Y es tan real uno como el otro. Sí, por eso están las organizaciones de maravilloso contra tóxico. Pero de Entonces, todas formas... zona maravillosa de sacrificio te quedaría también. ¿Te das cuenta? Porque eso es lo que estás diciendo, que es zona sacrificada y zona maravillosa. Y por eso están ahí. Porque si fuera zona de sacrificio, o los amigos han tenido pecados muy grandes, lo que probablemente sí, igual que todos nosotros, nos haría bien ir un tiempo. O porque se quedan ahí. Porque no, porque zona maravillosa, zona de sacrificio, es real también. Y así se puede vivir también. Exactamente lo contrario de lo que pasaba allá en el estudio patrimonial. Bien interesante la combinación con el estudio ¿te acuerdas el estudio ese de la comunidad local del Almendral, ¿no? Patrimonio cultural del Almendral, donde los vecinos alegaban zonas de sacrificio tipificante. Esta es una zona de sacrificio asfixiante. Es maravilloso, pero ahoga. Allá era todo lindo que sea típico, pero nosotros ya no podemos estar ahí. Toda esa dimensión simbólica de yo, tú, mi polola, que nos conocimos ahí, ya desaparece, porque ahora todo tienes que andar vestido de tipicidad, digamos, ¿no? Y para los días tales, los de ahí nos escondemos un poco para no desentonar.
Entonces hay como una suerte de sacrificio. En Zúñiga está pasando lo mismo, ¿no? La lucha a muerte entre la gente que alega porque quiere su alcantarillado y los encargados de patrimonio que alegan la defensa del patrimonio y no me hagan ningún hoyo ahí. Oye, que ahora somos 3.000. Bueno, alcantarillado no se puede. Y ahí está. En cambio acá es al revés, ¿no? Estos logran quedarse a pesar de lo sacrificial y los otros reivindican que ojalá no hubiera tanta maravilla en el fondo. Entonces esa es la pregunta. Es decir, ¿a ti qué sensación te quedaba con los ellos? ¿Cuál es su emoción? ¿Están en tristeza, en melancolía, en resignación, perplejos? Porque, para entender qué les pasa cuando hablan de esto. ¿Querían terminar? ¿Querían seguir? Por un lado estaban en resignación y la gente que está en resignación no quiere terminar, tampoco no le molesta el tema, tampoco le afecta tanto. De hecho, mismo que mencionó de los trabajadores, ¿qué opinaba el trabajador? Yo igual le hice entrevista a ex trabajadores con 80 años y hay trabajadores con 40 años que habían trabajado hace un par de años ahí, y los trabajadores sobre todo se sienten responsables de esta situación porque sienten que son ellos los que son la industria. Y no, encima ellos se echan la culpa. Entonces cada vez que hay un derrame no es una máquina, es un humano que no conectó bien el chorizo, que no... porque está mal hecho, no porque eso no... Y porque somos chaqueteros, porque queremos irnos antes y no lo hacemos bien. Y dejamos andando la chimenea. Entonces es error humano y está mucho más justificado por los trabajadores que por la gente que no está tan vinculada al complejo. Y por otro lado hay gente que no está en resignación y que está en resistencia. ¿Entonces están divididos los grupos así? ¿O no? No, solamente la gente que quiere hacer algo está intentando que la gente que está en resignación se movilice. Y la gente en resignación no hace nada, no despierta. Pero en cambio la gente que sí está movilizada le gusta hablar del tema, porque le gusta... Usaste una expresión maravillosa, dijiste, no despierta. Los están sacrificando y no se dan cuenta. Y dentro de los trabajadores industriales incluso hay un área que le llaman el matadero humano. Y aún así ellos piensan que la culpa es de ellos. Porque cuando se instalaron las industrias había un fuerte componente nacionalista heroico de levantar el país. Ni siquiera era un modelo capitalista, era un modelo de ISIS para autosuficiencia del país. Y no había conciencia ecológica en ese tiempo. Lo que estaban haciendo entonces ellos estaban trabajando por el país. Y todos los años tenían que seguir mejorar la producción industrial para Chile. Y ese mismo argumento se mantiene hasta el día de hoy, porque sin embargo, aunque ya no es por el país, todavía se percibe que Codelco es la sustento. Ahora te iba a decir, Codelco dice lo mismo, y ahora no lo puedo decir yo, pero lo digo porque le doy a Codelco, y Codelco sí puede decir. Codelco es el sustento del país, y hay genes que ellos piensan que es toda la electricidad del país, y no la electricidad industrial, la electricidad de la gente. Es lo que te comentaba en la pregunta, Mario. Como consejo te diría eso, que para las próximas presentaciones te vayas a las preguntas específicas de los profes, porque eso ayuda al tema, ¿no? Pero eso es lo que te decía, Quintero no es una zona de sacrificio. Quintero resulta sacrificada, pero Quintero es una zona de producción. Ese es el punto. Por eso que la realidad es la otra. Esto es una externalidad. Y ahí el capital, a través del Estado, no igual, es la lógica de la producción, de la racionalidad técnica y la rentabilidad. Sea para ganancia de lucro de un capitalista en lo directo, sea para el desarrollo de la economía como conjunto, que es donde aquellos por lo demás hacen su ganancia. Pero ese es el punto. Entonces, lo que estar en contra de aquello no puede ser sino estar contra el orden neoliberal y el capitalismo. Bien. ¿Y quién puede? Claro, pero por eso todavía se mantiene, porque no pueden estar en contra de dejar a Chile sin electricidad. Porque además y porque están de acuerdo con los colegios particulares subvencionados, porque están de acuerdo con la ISAPRE al final, porque si pueden en la AFP hagan lo que quieran, pero no me saquen mi 5%, porque están de acuerdo con el desarrollo de la industria a como sea, solo que les tocó, que ellos estaban ahí.
porque eso también llegó prometiendo progreso y desarrollo. Y ese de hecho lo progreso y hizo, desarrollo, compara tu Quintero como era antes de eso. claro, y por eso, a pesar de todo lo negativo, todavía subsiste la idea de que es progreso y desarrollo. Y lo fue el modo de progresar de Quintero, solamente que eso es un progreso que te mata. Eso es Chile. No, excelente. De la industria con el territorio. Porque claro, en un momento había esperanza cuando se quería poner en el lugar, se peleó para que se quedara en este lugar porque iba a ser progreso. Se peleó con otras localidades. Y ya cuando empezaron a llegar, desde las construcciones se empezaron a ver las omisiones, que los accidentes no eran tratados, que no había hospital para tratar los accidentes, y luego toda la serie de omisiones que se dan de los primeros trabajadores con tal de mantener y producir más, no importa que se quemó, que se le llegó al oído y le explotó, tenía que echarle agua porque tenía que apagar la cuestión, pues íbamos a perder toda la producción. Entonces, claro, o sea, ellos se sacrificaron para que se creara la zona de sacrificio. O sea. Entonces, con esa relación, y hoy en día pueden empezar recién a evaluar y empezar a ver, porque la gente no entendía que esto, para ellos todo era naturaleza, no entendía que estos nuevos componentes venían y eran producto de la industria. Los niños estaban jugando y jugaban con unas bolitas que aparecían en la playa, y que después ese niño se convirtió en trabajador industrial y se enteró que esa bolita era un químico que cuando entra en contacto con el mar es una bolita. Y hoy no la describían como no mercurio. Pero antes era lo mismo, de cualquier cosa. O sea, pues explotar. Entonces, claro, la desesperanza se da ahora en el proceso, porque anteriormente todo era hermoso, maravilloso, y todo, incluso la industria, aunque ocupaba ir y tiraba un tubo gigante, igual era maravilloso. Sí. No, como que no se podía pensar que la industria no ocupaba solo ese lugar, sino que incidía en todo el territorio. Por eso con la desesperanza. Claro. Pero el tema tal vez de la desesperanza que se aprende, ¿no? Que es un camino de aprendizaje, por lo tanto la incorporas y asumes y vives con ella, digamos. O sea, te lo aprendiste y la desesperanza y es hoy parte en de tu día historia. existe el conformismo y la evasión, Sí, que viene exacto. de esa historia y que les habla de que en realidad igual ellos no pueden hacer nada, por mucho que se articulen. Pero lo que tú decías era desesperanza o era engaño, era la sensación de haber sido engañados casi. Porque lo que tú vas contando es de alguien que se sacrifica para que esto esté, es porque él no se sacrifica a él, no lo hace. Sí, ¿eso es o no? ¿Se sienten engañados? Sí, claro, les vendieron en un algo momento como de engaño, progreso y pero era hoy en día que quieren levantarse es desesperanza, porque sí. cualquier... Fue engaño y pasó a desesperanza. Al conformismo, pues ahí podría haberse llamado ese punto de desesperanza también. Pero, claro. Y por el otro lado, la identidad, aún hoy en día la identidad es una identidad fuertemente arraigada a los seres que componen el territorio, así que todavía hay una identidad de pensar del pasado, de que era un valle muy fértil, que producía mucho, arvejas, lentejas, burros, describían 100 burros pasando por ahí. Y animales, que hoy en día también están todos muertos, que se abren y están con cobre adentro, con sustancias verdes. Oye, ¿y llega gente nueva? Perdóname. Sí. Llega nueva. Por la misma estafa, por el mismo engaño la gente va buscando trabajo. No, pero no puede ser por el mismo engaño, ya está grandecito. Sí, porque se ve en una zona que tiene 19 industrias, dicen aquí hay trabajo. Pero ya saben qué es. Sí, van a eso, Entonces, pero pasa que eso igual es un punto que está descrito en la memoria, del tema de que al final tampoco es tanta la gente local que trabaja y ya lo saben. Entonces, y por las necesidades de la industria tienen que traer gente de afuera. Y hay gente que quiere irse a trabajar y vivir ahí. Eso es súper conveniente, porque yo, si no tengo plata, igual voy y trabajo 5 o 6 meses, voy con un montón de plata, destruyo el lugar, no me importa, destruyo mi cuerpo, pero después vuelvo a mi tierra en el sur, súper linda, que no tiene nada. Y mi señora no está destruida. Sí, entonces tanto la gente que trabaja ahí como la gente, los que manejan la industria, no viven en el territorio. Está bien, entonces no llega nadie a vivir nuevo, esa es mi pregunta. Claro, temporalmente sí. Que sea otra cosa, llegan a trabajar, pero llega gente nueva a vivir. Temporalmente sí, y hoy en día tiene otro componente que hay que analizar, que sí llega gente nueva, que son haitianos. Está bien, haitianos, porque estos están dispuestos a trabajar ahí. Fuera de haitianos, fuera de gente que llega a trabajar, fuera de migraciones laborales puras, porque son hiperpurificadas, la del migrante haitiano que llega ya directo ahí, o la del otro señor que llega solo para trabajar. Nadie llega a vivir, así claro, que... por gusto.
Claro, o por una digamos, decisión ecológica completa, así porque hay colegios que... No, pero sí hay gente que ha estudiado y que luego ha tenido la posibilidad de emigrar y que vuelve. Pero es la gente que justamente vuelve con un discurso más fuerte de arraigo y de no abandonar el territorio y de no dejar a la gente vulnerable. Pero eso le pasa lo mismo con todos los territorios, o sea, se puede volver a Quintero, se puede volver al sacrificio. Bueno, y de lo de la identidad, claro, todavía está fuertemente arraigada a esto de cuidado de la tierra y el componente campesino, y sobre todo hoy en día todavía está la pesca, porque la pesca no está muerta totalmente, si bien ha disminuido, todavía hay pescadores y los pescadores todavía dicen: nosotros somos igual que un pez, nosotros no queremos dejar morir esto, si ustedes nos sacan del agua nosotros nos vamos a morir. Y por eso, por esa relación que se había dado hasta entonces, incluso, claro, todos son pescadores, o su esposo es pescador, o su tío es pescador, o fue, entonces todos todavía tienen la relación con el territorio y el cuidado con el territorio muy fuerte. Y eso hace que no haya llegado nadie fuera, por eso digo, si hubiera llegado gente de afuera, eso se pierde. Pero ahí son todos de ahí, de toda la vida. Pero sí, no, en un momento sí se expandió, y por eso también la comunidad pasó de ser conocida a ser desconocida, Vale. porque hay todo más, se ha crecido la población. Cuando llegó la empresa... Hay una actividad industrial que también atrae. Claro, Hay la atracción, riesgo, exclusión. Y... Es que eso no es sacrificial ya. No, pero es Y algo más bien es favorable. el sueño de Quintero. El sueño de claro, Quintero. pero es algo que viene asociado también a las áreas industriales y que lo siguen atrayendo. Claro. Y claro, ahí sí llegó gente de afuera, pero gente que ya no logró configurarse como comunidad, y por eso es un peligro, porque ya no es conocido. Y trae otras lógicas, que también es una lógica muy fuerte la que se instaló ahí con el tema de la delincuencia y la drogadicción. La pasta base. La pasta base, sí. Entonces, Eso ya es deterioro... el deterioro final. social total. Bueno, no es distinto a lo que ha pasado en todo caso en prácticamente toda la ciudad. Claro, pero eso mismo también es sustento. Si total igual no está contaminado, hay lugares que están peor, como Santiago. No es mala idea, ¿eh? No es nada de esto, y no le dicen zona de sacrificio. Vamos a Sí. tirar. Pero bueno. Muchas gracias, Javiera. Seguimos con la profesora. Gracias. Muchas gracias, Javi, por la presentación. Creo que es una muy buena presentación, en el tiempo adecuado, destacando los elementos relevantes. Felicitaciones por ello, pero también te felicitamos ya por el documento escrito, que desde mi perspectiva, al menos yo considero que es una de las mejores memorias entregadas de libros, tanto de las con las que he trabajado directamente como las que he realizado, así que profundas felicitaciones. Yo creo que aquí voy a responder un poco a una observación que te hizo el profesor Canales, que también me interpela directamente como profesora guía, que tiene que ver con cómo uno plantea la pregunta no desde la antropología. Y yo creo que hay diferentes visiones de cómo se resuelve esto, pero al menos nosotros trabajamos directamente con la antropología como parte de la ciencia social. ¿Qué implica eso? Cuando abordamos problemas ambientales, los problemas ambientales requieren la articulación de diferentes miradas disciplinas. No hay otra forma de abordarlo. Claro, es ambiental, no es Y de hecho, antropológico. ni siquiera solo de la ciencia social, Es ambiental. lidiar constantemente con profesionales de otras disciplinas. Medio ambiente. Entonces, por lo tanto, es fundamental tener miradas lo más integradas posible. Y conseguimos que la antropología es parte de la ciencia social. Y por lo tanto, la problematización que se hace de un fenómeno no puede considerar solo el conocimiento antropológico. Esa es una mirada que desde mi perspectiva es demasiado... No, era la pregunta, ¿de dónde sale la pregunta? Por eso la pregunta se formula a partir de la discusión de investigación que existe en la literatura nacional e internacional de diferentes fuentes disciplinarias sobre fenómenos similares. Pero un fenómeno que se te aparece acá. O sea, ¿por qué estudiamos? ¿Por qué ella estudia Quintero? Porque le interesó Quintero como problema, y el problema de Quintero es ese. Claro, pero el problema de Quintero no es el problema de Quintero, es el problema de muchos territorios del mundo que tienen fenómenos similares. Y la construcción de la pregunta no se hace solo desde la antropología y solo desde Quintero, se hace para observar el fenómeno y para poder aprender de él y aportar a la discusión de las ciencias sociales en general. Entonces, si bien utilizamos herramientas de la antropología, lo hacemos a partir de responder un problema que está en diálogo con las ciencias sociales a nivel internacional
y Está muy que bien. pretendemos que aporte también en esa discusión. Es que, disculpa, está muy bien, y además me parece fantástica esta conversación, porque es ciencia pura y efectivamente acá tenemos esos dilemas. No, es simplemente de cuando está muy bien, ¿sí? Esto pues, obviamente está siendo tratado por la antropología también, y por la sociología, por la ecología, por todo. Está bien, y ese caso es un fenómeno que existe en muchas partes también. Lo que digo es que de dónde nos salen las preguntas. Y la pregunta de las zonas de sacrificio es una pregunta que puso la sociedad. No las de nuestras disciplinas, no es como en la física o en la química, en la que tú sigues preguntas que vienen formuladas por la propia disciplina. Esa es la diferencia que estoy haciendo. Y por eso valoraba el hecho de que ella sepa, o lo haga, que la pregunta no viene de una tradición disciplinar. Sí, otra cosa es que la disciplina ahí ya esté o no esté. Igual sería bueno estar a lo mejor y hubiera sido la primera. Pero efectivamente además está. Y debe estar, como bien dices tú, y así está. Bueno, Pero lo que digo es que que- viene con problemas de la Claro, que- sociedad. La lógica de captación, ellos sienten, y lo que todos sentimos, que no es diferente a lo que pasa en cualquier otra parte, solo que acá el contexto es muy diferente, entonces es crítico. Pero como no es diferente a cómo actúa el Estado, como el consultorio no es diferente al consultorio que tienen en cualquier otra región, no lo ven como algo tan crítico, sino que lo ven como algo normal. No, el consultorio es como todos los consultorios. Ah, pero tiene especialistas para cosas industriales. No, te dan un paracetamol. Entonces no es algo como particular con ellos. No sienten que sea un abandono pues, que justamente se hace con ellos para darle paso al complejo industrial. Pero sí hay como una sensación de que, bueno, no hacen nada y como de que se burlan en la cara, porque muchas veces cuando vienen representantes del Estado y le dicen, mismos los ministros de salud y cosas así, las respuestas que dan son, pero ¿de qué se preocupan si ustedes ni comen pescado? Pero véndanselo al medio local, pero así como una burla y una respuesta así como, ay, si igual pueden venderlo por ahí, lo van a tener plata igual, si igual ustedes ni lo comen, entonces como que no es un lugar en el que puedan acudir ni a tener soluciones, ni tampoco a dar reclamos ni nada, no esperan nada del Estado. También que se han levantado muchas organizaciones, la gente dice, el Congreso no lo conocíamos, ahora lo conocemos, hemos hablado con este, nada, entonces como no les sorprende el abandono y no les sorprende la omisión y no les sorprende que responda a la misma lógica con las que funcionan las industrias, porque ven que hay una alianza con la industria y porque mismo dice, ¿y qué van a cerrarlo si la empresa es del Estado? Porque es Codelco. Entonces ¿no ven ahí una diferencia entre cómo puede actuar uno? Es el Estado el que está dejando la pelota, digamos. Eso, el género, bueno, el estudio no era de género, entonces solo es como la apreciación que uno pueda tener y sí, claramente como que las personas que tienen los discursos más articulados son la gente, mujeres, y ha sido súper potente el surgimiento de esa organización Mujeres en Zona de Sacrificio. Porque, claro, igual yo hablé con pescadores que también tenían un discurso potente, pero es la misma lucha que han tenido siempre. Anteriormente había otro activista que era muy conocido, que es el que sacó muchas de las imágenes que circulan hoy en día y era el que llevaba la lucha y murió de cáncer. Y ahí como que se frenó el movimiento porque murió de cáncer. Y claro, siempre ha habido como diferentes movimientos que están llevados por hombres y mujeres, pero el surgimiento de esa agrupación Mujeres en Zona de Sacrificio en Resistencia como que ha generado mucho, más que entre ellos mismos, porque sí, claro, las mujeres están liderando y están llevando y están en este momento, pero más que lo que logran generar entre ellos mismos, ha generado mucho revuelo para afuera, como que a muchas personas, más con las perspectivas de género que están ahora, le ha llamado mucho la atención y que ellas hayan logrado articular un discurso tan bueno de eso, porque yo también les pregunté, ¿y por qué se pusieron así? No, porque al final nos hemos dado cuenta que los hombres terminan vendiéndose, viendo por la economía, por aquí y por allá, en cambio las mujeres estamos siempre preocupadas del cuidado, del cuidado. ¿Aparecen los hijos, no? Sí, del cuidado, pero no como los hijos en sí, sino como el cuidado. Las mujeres siempre estamos cuidando, por los hijos siempre queremos proteger, entonces nosotros vamos a llevar luchas que no se van a vender. Es la madre, entonces. Que no se van a... Es la madre. Son madre en resistencia, a entenderlo, no mujeres en general. Y claro, ellas se ven por eso mismo como luchas que pueden ser preocupadas de soluciones reales más que de obtener un beneficio económico y ya.
Entonces ellas mismas lo pueden decir cuando a uno les preguntan ¿y por qué mujeres? ¿Y por qué zonas de sacrificio? Les pregunté yo también, ¿por qué usaban ese concepto? Bueno, porque ese es un concepto que no empezaron, y me dio la misma explicación. Es un concepto que lo empezaron a usar, está súper bueno. Incluso ellos no me dijeron que nació de una sociedad así como ONG, de Océana y de fundaciones, sino que me dijeron, ese es un concepto que lo hizo nuestro alcalde cuando fue a un congreso en Tocopilla y lo acuñaron entre ellos. Y ahí lo empezaron a usar. Entonces, como que más encima el alcalde... Es un mérito. Claro, y lo pueden usar. Y yo en ese entonces no sabía que tenía más el apellido en Resistencia. Y le dije, pero ¿por qué zona de sacrificio no te genera ruido de que es una zona de sacrificio? Pero por eso nos pusimos en Resistencia, porque nosotros nos resistimos a eso, no queremos dejarlo morir. Entonces, claro, ha sido muy provocativo, pero más para los académicos que en realidad para... Hoy en día, claro que están llevando las luchas ellos, pero más de lo que han logrado ellos es para afuera. Pero sí, lo que sí están logrando en este momento es la lucha contra las inmobiliarias. Por eso yo puse que era un punto importante, porque ha generado un montón el que un megaproyecto quiera instalarse en va a ser 14.000 o no sé cuántas casas, que son 3 veces lo que tiene Puchuncaví entero. Y se va a instalar en el único lugar natural una reserva que queda. Eso ha generado en la población... ¿Y ellos van a estar expuestos a todo esto, esas personas? Claro, y también se ha usado el concepto de zona de sacrificio justamente para eso, porque es un condominio que está llevado adelante por un cuñado de Luxi y que va a ser, se va a instalar en este parque donde vienen piqueos y vienen aves a anidar, la última zona más al sur. El último nido. Que viene y se va a instalar, y el Estado solamente exige tantas hectáreas de reserva y ellos van a dar más, entonces son súper buenos y van a dar más. Y van a vender toda esta reserva. Pero a esas personas que vienen les va a tocar esa... Y van a vender toda esta reserva, y como es un lugar tan grande, tienen que hacer sus propias escuelas, sus propios bancos, toda una población que aparte. Entonces eso ha generado mucho de que les quiten su espacio de identidad, porque a ese lugar solo se ha llegado con botes, entonces los pescadores llevan a los niños. Claro, ellos van a hacer sus caminos para llegar. El paraíso de la zona. Claro, lo único que queda con geositios y con las últimas aguas dulces de los esteros que no se habían secado. Entonces, todo eso que le quiten ese lugar, y han intentado levantar un museo o un sendero, porque ese lugar es importante para la comunidad, para reivindicarlo. Entonces, en ese contexto, se han hecho un montón de actividades, se ha juntado un montón de plata, como antes no había pasado, para pagar abogados, y se ha usado el mismo argumento de zona de sacrificio para decirle a la señora Luxi cuando viene, usted le va a decir a la gente que viene acá que sus hijos van a estar jugando con polvo con arsénico. Se ha usado, gratis. Se ha usado la misma toxicidad del ambiente para poder proteger el lugar. Venga, el sacrificio. Lo del papel de las redes sociales. Sí, también es un tema súper fuerte e importante, porque si bien ha permitido visibilizar y articularse, y mismo ahora que se fueron estos bingos y estas cuentas para depositar, llamar, incluso hay gente de afuera, del extranjero, depositó, obviamente a través del internet y medios de redes sociales. Entonces sí es súper bueno, pero a la vez es una herramienta que está actuando para demasiado sustento de la tolerancia, porque simplemente uno va, se descarga ahí y no llega nunca a ser una acción articulada. Claro, va, ve que lo que está pasando, ve la noticia, ¡oh, me indigno, listo! 7 me indigna. Entonces, claro, ha sido súper bueno cuando la gente ya está articulada, pero para esta gente que sigue durmiendo, eso como es el lugar donde puede articularse la acción y su malestar y luego seguir su vida. ¿Pero y los límites de tolerancia? Claro, pero es que ahí vienen las fotos, viene el me indigno, viene como la protesta. En vez de salir, voy y protesto y digo, ¡ay, que alguien haga algo! Pero no habrá espacio para todos, no van a estar todos unidos al mismo tiempo, del mismo modo. Claro, pero mucha gente solo deja su reclamo ahí. Y ahí no va a la marcha o no participa en los bingos, no hace nada más que como ver una foto. La participación vicaria. Bueno, súper. Bien, muchas gracias. Quería decir, agregar
agregar. Simplemente creo que la buena pregunta tiene que ver con una buena antropóloga que va al lugar preciso en el momento Exactamente. adecuado y se acerca como con el oficio de antropóloga. Bueno, eso es publicidad ya, pero... Exactamente, no, estoy defendiendo aquí. No, está bien. Vamos a pedirle a Javiera y a sus acompañantes que nos dejen un rato. Gracias. Tenemos el deber y el placer de decirte que a partir de este momento puedes decirte que eres antropóloga propiamente tal porque has aprobado a esta instancia. Así que en primer lugar, antropóloga, bienvenida colega. Segundo, debo decirte que lo has hecho de manera destacada, y sobresaliente, y por lo tanto te hemos calificado los tres con una nota máxima, por lo tanto te acabas de sacar un 7, así que felicitaciones por ello. Has hecho una buena instancia, has generado un espacio también de conversación, de diálogo, y espero también de aprendizaje para nosotros y para ti también, porque estas son las últimas instancias también académicas de formación, así que estás en un tema vigente, un tema absolutamente significativo y relevante para la sociedad, pero también donde nuestra disciplina participa, puede decir cosas y por lo tanto también una invitación a continuar, a buscar obviamente tus propios caminos, tus propias oportunidades y proyecciones, pero claramente que hay un gran trabajo al cual puedes continuar, no sé, promoviendo, extendiendo, tal vez publicar, no sé, pienso que puede decir algo más tu profesora, pero creo que es un tema que necesita profesionales como tú, así que felicitaciones por ahí, felicitaciones a la familia también, me imagino que no es solo trabajo de ella, sino que también de todos, de otros sacrificios. Así que felicitaciones, Javiera, colega. No, ya lo dije. Gracias. Gracias.